¿Alguna vez has dicho la verdad y te han tachado de loco? Pues yo sí, y no solo me llamaron así, sino que me encerraron en un lugar donde no pertenecía. Pero, lo peor de todo, es que nadie me creyó, hasta que la verdad salió a la luz. Agárrate, porque esto va a ser una montaña rusa. La verdad es que todo empezó como un día cualquiera en la oficina. Me llamo Laura y, aunque no soy la persona más aventurera ni la que anda buscando drama, este evento cambió mi vida de una manera que nunca imaginé. Siempre me consideré una persona sencilla, tranquila, con un trabajo común en una empresa promedio. Nada fuera de lo normal, hasta que todo empezó a irse al carajo. Trabajo en una empresa que se dedica al sector financiero. No es un lugar pequeño, ni demasiado grande, pero sí tiene cierto prestigio, o al menos eso creía. Llevo trabajando allí aproximadamente 3 años. En todo ese tiempo, he formado algunas buenas amistades, pero también me he dado cuenta de que, como en todas las empresas, hay mucha gente que solo está interesada en trepar y mantener su puesto, sin importar a quién se lleven por el camino. Mi jefe, Joaquín, es un hombre al que siempre consideré correcto, al menos en las primeras interacciones. Es un hombre de unos 45 años, con una postura seria pero siempre dispuesto a escuchar, o eso creía. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Eran detalles pequeños al principio, como esos correos electrónicos urgentes con instrucciones para ignorar ciertas reglas o como parecía que todo siempre estaba bajo control sin que nadie realmente supiera qué estaba pasando. Una de las cosas que más me desconcertó fue el sistema de contabilidad. No soy experta en finanzas, pero con el tiempo empecé a familiarizarme con los términos y los procesos. Estaba aprendiendo mucho, especialmente porque me habían puesto a trabajar con unos proyectos en los que debía analizar varios informes financieros. Todo parecía bastante sencillo, al principio. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a notar discrepancias. Los números no cuadraban, ¿saben? Algo no estaba bien, pero no sabía cómo abordarlo. ¿Quién soy yo para cuestionar las cuentas de una empresa tan importante? Me hacía preguntas como, ¿y si estoy equivocada, y si solo estoy viendo cosas donde no las hay? Pero había algo en el fondo de mi estómago que me decía que algo no estaba bien. Esa intuición que te dice, esto huele raro. Había una sección de los informes de gastos donde las cantidades no coincidían con los registros anteriores, y algunas facturas parecían haber sido modificadas. Al principio lo dejé pasar. Pensé que era un error de alguien más, tal vez un malentendido. Sin embargo, cuanto más miraba, más claro se volvía que había algo que no podía ignorar. Alguien estaba manipulando los números. Los documentos de gastos no se alineaban con las cuentas que se habían presentado a los inversionistas. En un principio me sentí como una persona paranoica, alguien que estaba viendo cosas donde no las había. Pero, entonces, decidí hacer algo al respecto. No podía simplemente ignorarlo. Era mi responsabilidad, ¿no? Si veía algo mal, debía decirlo. Así que, armada con algunos documentos y pruebas suficientes, decidí hablar con mi jefe, Joaquín. Mi relación con él siempre había sido cordial. De hecho, había sido uno de los pocos que, en principio, me había dado la oportunidad de mostrar mis capacidades dentro de la empresa. Como mencioné antes, él siempre había sido amable conmigo, me daba consejos y me guiaba cuando lo necesitaba. Pero, cuando decidí poner sobre la mesa lo que había descubierto, algo cambió. El día que le mostré los documentos, me sentí nerviosa, pero decidí que debía enfrentar la situación con madurez. Sabía que lo que había encontrado era serio, y si alguien debía saberlo, era él. Le entregué los papeles con la esperanza de que tomaría medidas rápidas y responsables. Joaquín, he estado revisando estos informes y, no sé cómo decirlo, pero creo que hay algo raro con las cuentas. Los números no cuadran, y algunas firmas parecen falsificadas. Le dije, intentando que sonara lo más profesional posible. Quería ser cautelosa, sin parecer paranoica. Él, que en ese momento parecía tranquilo, tomó los documentos y los examinó rápidamente. No dijo nada durante un rato. De hecho, su silencio me hizo sentir incómoda. Finalmente, miró hacia arriba y me dijo: Laura, gracias por traer esto a mi atención. Pero, ¿estás completamente segura de lo que estás diciendo? ¿No crees que tal vez estás viendo lo que no está allí?
me dijo, con una sonrisa tensa. ¿Cómo? ¿Que si estaba viendo lo que no estaba allí? Los documentos estaban claros. ¿Cómo podía cuestionar algo tan evidente? Me sentí un poco confundida. No podía creer que lo estuviera tomando de esa manera. ¿Acaso pensaba que estaba inventando todo? Pero, como siempre he sido alguien respetuosa, traté de mantener la calma. Joaquín, los documentos están ahí. No me estoy inventando nada. Es obvio que algo no está bien. No quiero pensar que esto sea algo que no deba investigar. Le respondí, tratando de no sonar demasiado agresiva. Él suspiró y puso una mano en su frente. Luego me miró con una expresión que no pude descifrar. Eso fue raro, pero no pensé mucho más en eso en el momento. Voy a revisar esto, pero por ahora, no hables de esto con nadie más, ¿de acuerdo? Es mejor que dejemos que esto se maneje internamente. Confía en mí. Dijo, en tono calmado, como si estuviera tratando de tranquilizarme. Confía en mí. Esa frase me dejó pensando. Algo no me cuadraba, pero lo dejé pasar. Lo único que quería era que todo fuera bien, que los problemas se resolvieran rápidamente. Pensé que él lo investigaría a fondo y que tomaría las decisiones correctas. Nada más lejos de la realidad. A los pocos días, comencé a notar cosas extrañas. Joaquín evitaba hablar conmigo, y el ambiente en la oficina comenzó a volverse tenso. Nadie más parecía estar comentando sobre los informes o las cuentas. Había algo raro en el aire, algo que me ponía incómoda. De repente, las puertas se cerraban a mis espaldas y la gente susurraba cuando pasaba. Empecé a sentirme como una extraña en un lugar que había sido mi hogar durante años. Hasta que finalmente, todo explotó. No fue de inmediato, pero todo comenzó a dar giros extraños que no pude ignorar. Lo que pensaba que era solo una discrepancia en las cuentas se convirtió en algo mucho más oscuro. Y en ese momento, me di cuenta de que había cometido el peor error de mi vida al confiar en Joaquín. Pero lo peor estaba por venir. Algo mucho más grande que los informes estaba ocurriendo, y yo, de alguna forma, me estaba convirtiendo en una pieza clave de un juego que no entendía. A partir de aquí, todo comenzó a desmoronarse rápidamente, y mi vida ya no fue la misma. Después de mi conversación con Joaquín, lo que comenzó como una pequeña preocupación por las inconsistencias en los informes financieros de la empresa se transformó rápidamente en una bola de nieve que no podía detener. De hecho, creo que fue en ese momento cuando todo realmente comenzó a salir de control. Las cosas no suceden de un día para otro, pero cuando miras hacia atrás, todo encaja en una secuencia de eventos que no se pueden deshacer. Recuerdo que al principio, cuando traté de hablar con Joaquín sobre las irregularidades, él lo manejó con esa actitud tan calmada, casi paternalista. Pero, en el fondo, algo me decía que no estaba bien. La forma en que evitaba mis preguntas, sus respuestas evasivas, me hizo pensar que estaba ocultando algo. Y para ser honesta, mi instinto no me falló. Ya lo había sentido antes, pero ahora estaba completamente segura de que algo no cuadraba. No pasaron ni 48 horas cuando comencé a notar cosas aún más extrañas. Un día entré a mi oficina, y por alguna razón, los documentos que había dejado sobre mi escritorio estaban desordenados, como si alguien los hubiera tocado. No soy paranoica, pero en ese momento sentí que alguien había estado revisando mi trabajo sin mi permiso. Intenté no pensar demasiado en eso, pero cuando me di cuenta de que había detalles que no recordaba haber dejado en ese orden, algo me hizo encender las alarmas. Además, comencé a recibir mensajes extraños. No eran correos electrónicos ni llamadas telefónicas de la empresa. No, estos eran más personales, algo fuera de lo común. Un par de veces, recibí mensajes de texto de números que no conocía. Al principio, solo pensaba que era alguna broma o algo inocente. Pero a medida que los mensajes seguían llegando, comenzaron a tomar un giro muy inquietante. Te estás metiendo en algo que no entiendes. No sigas buscando. Es demasiado tarde. Ese mensaje llegó a mi teléfono una noche, a las 10:47 de la noche, justo después de que había dejado de trabajar. Recuerdo que me congelé. Pensé que era una broma de mal gusto. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero cuando vi que el mensaje provenía de un número que no podía identificar,
Una sensación de incomodidad me invadió. Alguien estaba vigilándome, y no podía ser una coincidencia. No le conté a nadie sobre esos mensajes. ¿A quién le iba a contar? A mi madre, que siempre me decía que no me metiera en problemas. A mis amigos, que solo pensaban que me estaba volviendo paranoica. No quería preocupar a nadie, así que me guardé todo para mí. Pero la incomodidad seguía creciendo, y lo peor es que no sabía en quién podía confiar. Había algo en el aire que ya no era normal. Una semana después, las cosas empeoraron. Fue un viernes cuando recibí una invitación inesperada a una reunión con Joaquín. Algo me decía que no sería una conversación como las otras. No era un mensaje común que decía tenemos que hablar. No. Esta vez, Joaquín me pidió específicamente que lo acompañara a una reunión privada en una sala que nunca había visto antes, una sala en la que nunca había estado. Para ser honesta, ese tipo de cosas nunca me parecieron adecuadas. Las reuniones, por lo general, se hacían en salas de conferencias con la presencia de varias personas. Pero esta vez, fue diferente. Joaquín parecía más serio que nunca, y eso me hizo ponerme aún más nerviosa. Cuando entré a la sala, me sorprendió que todo estuviera tan vacío, con apenas una mesa grande y algunas sillas alrededor. Era como si la reunión se hubiera preparado específicamente para mí. Yo no sabía si sentarme primero o esperar a que él lo hiciera, pero finalmente me senté. Joaquín cerró la puerta detrás de él y se acercó a la mesa. Su actitud era completamente diferente. Ya no era el hombre que había conocido al principio, el que siempre parecía confiable y sereno. Ahora, algo en su rostro parecía tenso, como si estuviera a punto de decirme algo que cambiaría todo. No me sentí cómoda en absoluto. Laura, dijo, mirando directamente a mis ojos, con un tono mucho más grave de lo que había escuchado antes, sé que has estado investigando los informes, y te agradezco que me lo hayas señalado. Pero creo que es hora de que sepas la verdad. En ese momento, sentí como si el aire en la sala se hubiera vuelto espeso. ¿La verdad? ¿Qué quería decir con eso? No podía evitar que una pequeña chispa de miedo recorriera mi espalda. Estaba a punto de descubrir algo que no había anticipado. Lo que estás viendo no es lo que parece, continuó, mientras tomaba una profunda bocanada de aire, las discrepancias no son simples errores. Estás metiéndote en algo mucho más grande. Y no puedes seguir investigando. Me quedé en silencio. ¿Qué? ¿Estaba sugiriendo que dejara de investigar? ¿Y por qué? ¿Qué demonios estaba pasando? Intenté mantener la calma, pero mi mente estaba en pleno caos. ¿Qué estás tratando de decirme, Joaquín? Le pregunté, mi voz un poco más baja de lo que quería que sonara. No quería que mi nerviosismo se notara, pero ¿cómo no iba a estar nerviosa? Estaba metida en algo que claramente no entendía, y todo parecía cada vez más oscuro. Joaquín me miró fijamente durante un momento que pareció eterno antes de responder. Lo que pasa es que esto no es solo un error de contabilidad. Es un asunto mucho más serio, y si sigues hurgando, podrías meterte en problemas de los que no podrías salir tan fácilmente. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. De alguna manera, lo que estaba sugiriendo era que alguien dentro de la empresa, estaba involucrado en algo más grande, algo ilegal o peligroso. No sigas buscando. Esas palabras me siguieron durante días. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién estaba involucrado en todo esto? ¿Y por qué él no quería que siguiera investigando? Todo me estaba empezando a desbordar, y ahora que todo parecía estar tomando un giro mucho más oscuro, me di cuenta de que no podía confiar en nadie. Al día siguiente, al llegar a la oficina, algo cambió. El ambiente estaba diferente, y no podía sacudirme la sensación de que las cosas ya no serían las mismas. Sabía que Joaquín había hecho algo para callarme, pero no sabía qué, ni hasta qué punto estaría dispuesto a llegar. Y lo peor de todo es que, en ese momento, empecé a darme cuenta de que mi vida ya no era mía. Yo había sido parte de un juego mucho más grande, y no sabía si sería capaz de salir de él. La mañana siguiente, la oficina parecía diferente. Estaba allí, en el mismo lugar, pero algo había cambiado. Como si un velo de incertidumbre hubiera caído sobre todo. Cada vez que pasaba por los pasillos, sentía miradas que me seguían, aunque cuando me giraba, nadie parecía mirarme.
Pero lo peor de todo fue el ambiente entre mis compañeros. Sabía que algo no andaba bien. El jueves siguiente, recibí un correo electrónico de Joaquín, pero esta vez era mucho más directo, más urgente. El tono había cambiado por completo. No era un simple "estamos a la espera de tu reporte", no. Ahora era como si me estuviera avisando que estaba a punto de cruzar una línea que no podía deshacer. Laura, no sigas buscando. Estás comenzando a ver cosas que no comprendes y que nunca deberías haber tocado. Por favor, no sigas con esto. Te estoy advirtiendo por última vez. Si no te detienes, las consecuencias serán serias. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debía hacer? Estaba atrapada en una encrucijada. ¿Debía seguir adelante y exponer lo que sabía, aunque podría destruirme a mí misma y mi carrera? ¿O debía callarme y olvidar todo lo que había visto? Para ser honesta, no sabía qué hacer. El miedo se apoderó de mí. Cada vez que miraba mi teléfono o mi correo, me preguntaba si debía seguir adelante. Pero, a la vez, una parte de mí quería conocer la verdad, sin importar a qué costo. No iba a quedarme callada, no iba a permitir que me manipularan. Decidí seguir investigando. Aunque me sentía un poco paranoica, sentía que no podía detenerme. Sabía que si dejaba de buscar, me convertiría en una víctima de la misma mentira. Estaba decidida a encontrar la verdad. Ese mismo día, me reuní con Ana, una de mis amigas cercanas en la empresa. Ella siempre había sido una persona de confianza, y necesitaba a alguien con quien hablar. Necesitaba desahogarme. Sabía que esto no era algo que pudiera compartir con cualquiera, pero confiaba en ella. Nos encontrábamos en la cafetería de la oficina, tomándonos un café cuando le empecé a contar todo lo que había descubierto. Le hablé de los documentos, de los mensajes, de las advertencias de Joaquín. Le conté que algo no estaba bien, que había una red de mentiras mucho más grande de lo que pensaba. Ana, al principio, se mostró sorprendida. Pero después de escucharme en silencio, suspiró profundamente y me miró con una expresión que no pude leer. Laura, ya lo sabía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? ¿Sabías qué? Pregunté, incapaz de comprender lo que estaba escuchando. Es que, hay cosas de las que no puedes enterarte. Hay cosas que no son para ti. Lo dijo con un tono tan serio que por un momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué me decía eso? ¿Qué quería decir con cosas que no son para mí? Ana, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué no me habías dicho nada antes? Le pregunté, mi voz comenzando a temblar, el nerviosismo apoderándose de mí. Ana miró a su alrededor antes de inclinarse hacia mí y susurrar con cautela. No sé todo, pero sí sé lo suficiente. La empresa está involucrada en cosas que no puedes ni imaginar. Hay cosas que si te enteras, no podrás vivir con ellas. Es mejor que te olvides de todo esto antes de que sea demasiado tarde. ¿En serio? Me sentí como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. ¿En qué me estaba metiendo? ¿Y por qué Ana, alguien a quien consideraba una amiga, no me lo había dicho antes? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando aquí? Pregunté, desesperada, casi suplicando por una respuesta. Ana tragó saliva antes de seguir. Joaquín no te está mintiendo, Laura. Hay algo mucho más grande que está en juego. Tú no eres parte de esto. No puedes ser parte de esto. La confusión me estaba volviendo loca. No entendía nada. ¿Qué tenía que ver Joaquín en todo esto? ¿Y por qué Ana estaba tan segura de que debía dejarlo todo atrás? Al final, no pude hacer nada más que quedarme en silencio. Sabía que si seguía buscando respuestas, probablemente perdería todo lo que había construido en la empresa. Pero, por otro lado, mi instinto me decía que algo más estaba ocurriendo, algo mucho más oscuro que todos querían ocultar. Decidí que no podía rendirme. Si esto realmente era tan grave como Ana decía, entonces debía llegar al fondo del asunto, aunque significara perderlo todo. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos, una idea empezó a formarse en mi mente. Tal vez podía acceder a los archivos más sensibles de la empresa. Sabía que, si quería obtener pruebas reales de lo que estaba pasando,
Necesitaba ver los números más directamente. Tenía que hackear el sistema. Pero eso era arriesgado. Muy arriesgado. Si me pillaban, podría perder mi trabajo, mi reputación y todo lo que había construido hasta entonces. Pero la idea me estaba atormentando. Era mi única opción. Al día siguiente, me levanté más temprano de lo habitual, con una sensación de urgencia que no podía ignorar. Sabía que algo se estaba fraguando, y no podía esperar más. Fui directo a la sala de servidores, donde algunos de los sistemas más seguros de la empresa estaban almacenados. Tenía que actuar rápido, antes de que alguien me detuviera. La adrenalina recorría mi cuerpo mientras me acercaba a la terminal. Tenía una copia del acceso administrativo de los servidores de la empresa gracias a mis conocimientos previos, pero hackear el sistema no era algo que pudiera hacer a la ligera. Era cuestión de tiempo antes de que me descubrieran. Me tomé un par de minutos para respirar profundamente y calmar mi mente. Estaba a punto de entrar en algo peligroso, pero ya no podía dar marcha atrás. Comencé a ingresar las líneas de código necesarias. El sistema de seguridad de la empresa era bastante avanzado, pero no imposible de hackear. Tenía que ser rápida. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que si alguien me descubría en ese momento, no solo perdería mi trabajo, sino que probablemente me arrestarían. Pero, ¿cómo podía vivir con la duda? No podría dormir por las noches si no lo hacía. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, logré acceder a los archivos. Lo que vi me dejó sin aliento. Cuando finalmente accedí a los archivos, no podía creer lo que estaba viendo. Era como si todo lo que había sospechado hasta entonces fuera solo la punta del iceberg. Me di cuenta de que, en realidad, estaba observando algo mucho más grande, mucho más peligroso de lo que había imaginado. Los documentos que encontré contenían información sensible, transacciones irregulares, datos falsificados, y hasta cambios en los balances de la empresa. Todo estaba encubierto de una forma tan profesional que me costaba creer que había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Me costó varios minutos asimilar lo que tenía frente a mí. Algunas de las cifras estaban infladas, otras manipuladas. Pero lo más aterrador era que todo esto parecía estar relacionado con lo que Joaquín había insinuado. No pude evitar una oleada de nerviosismo. Sabía que estaba mirando pruebas de algo ilegal. Algo que no podía ignorar. Esto no solo podía destruir mi carrera, sino también mi vida. Si alguien descubría que yo tenía acceso a esta información, las consecuencias podrían ser irreversibles. Pero, a la vez, algo dentro de mí me decía que tenía que compartir lo que había descubierto, aunque todo mi ser temiera lo que eso implicaría. De repente, el sonido de la puerta me hizo saltar. Alguien estaba viniendo. Me giré rápidamente y empecé a cerrar los archivos. No tenía tiempo de pensar, tenía que esconderlo todo antes de que me descubrieran. Logré apagar la pantalla justo a tiempo cuando vi a uno de los empleados entrando. Era Carlos, un tipo que siempre había sido demasiado formal, casi siempre por encima de los demás. ¿Laura? ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Preguntó con una sonrisa, pero su mirada parecía sospechosa, como si estuviera esperando algo. Mi mente estaba en pánico. ¿Me había visto? ¿Podía él saber lo que estaba haciendo? Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría saberlo? Ah, Carlos, estaba revisando unos detalles de mi proyecto, ya sabes, algo para el informe de esta semana. Estaba aprovechando que la oficina está tranquila, respondí lo más calmada posible, pero sentí que mi voz temblaba. Carlos me observó por un momento más largo de lo normal, como si estuviera evaluando mi respuesta. Su mirada era fría y calculadora, pero al final asintió. Está bien, supongo que con el caos del lunes, lo que menos importa es el orden en los archivos, dijo mientras se acercaba a la mesa y comenzaba a revisar unos papeles. Mi corazón latió con más fuerza. ¿Estaba tratando de cubrirme o me estaba vigilando? No tenía idea, pero lo que sabía con certeza era que debía salir de ahí antes de que cualquier cosa más sospechosa sucediera. Carlos, aparentemente satisfecho con mi explicación, se levantó y se fue tan rápido como había entrado. ¿Pero realmente me había creído? No lo sabía, y eso me tenía aterrada.
El tiempo estaba jugando en mi contra, y me di cuenta de que no podía seguir manejando las cosas de esa manera. Necesitaba hacer algo, y rápido. Esa noche, después del trabajo, me reuní con Ana. Ya era tarde, pero sabía que debía contarle lo que había encontrado. Ya no podía cargar con esta carga sola. Ana, encontré algo. Algo grande. Todo lo que Joaquín me advirtió es cierto. Pero lo que he visto, no puedo quedarme callada. Le dije, mi voz más firme de lo que me sentía en realidad. Necesitaba su apoyo. Ana se quedó en silencio, mirándome fijamente. El miedo reflejado en sus ojos era evidente, pero había algo más. Como si supiera algo más de lo que me estaba diciendo. ¿Sabes lo que estás haciendo, Laura? Dijo finalmente, casi en un susurro. Su tono me hizo sentir incómoda. ¿Qué quería decir con eso? Tienes que ser muy cuidadosa. Esto no es un simple error de cálculo. Si sigues adelante, no solo estás poniendo en riesgo tu trabajo, estás poniendo en peligro tu vida. Estas personas no son cualquiera. No vas a poder salir de esto si te metes más profundo. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. ¿Qué quería decir Ana con eso? Sabía que lo que había encontrado era serio, pero nunca imaginé que me estaba metiendo en algo tan peligroso. Lo sé, pero no puedo ignorarlo. Todo esto es más grande de lo que pensaba, y no puedo dejar que se quede así. Si tengo que perder todo, lo haré, pero necesito que la verdad salga a la luz, respondí con determinación, aunque dentro de mí comenzaba a dudar. ¿Era realmente tan valiente como pensaba? Ana me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. Finalmente, suspiró. Si vas a hacer esto, entonces asegúrate de tener pruebas. No puedes simplemente ir a la policía o a cualquier otra persona sin algo más sólido que tus sospechas. Nadie te va a creer si no tienes algo tangible, me aconsejó. Era el consejo más lógico que me habían dado, pero aún así, la idea de seguir adelante con la denuncia me aterraba. ¿Realmente tenía lo suficiente como para desafiar a toda la empresa? ¿Y si algo salía mal? En ese momento, me di cuenta de que el juego había cambiado. Ya no estaba simplemente lidiando con unos archivos robados o con un error que había pasado desapercibido. Ahora, me enfrentaba a una verdad incómoda que me amenazaba con devorarme. Y aquí es donde todo comenzó a volverse aún más peligroso. Todo lo que había hecho hasta ese momento parecía haber sido solo la calma antes de la tormenta. Decidí que no podía seguir ignorando la verdad. Ana tenía razón, necesitaba pruebas, algo más concreto que pudiera hacer que las autoridades me tomaran en serio. No podía permitir que la información que había encontrado quedara guardada solo para mí. Pero también sabía que, al dar este paso, estaba cruzando una línea que no podía deshacer. Era una mañana fría y lluviosa cuando decidí actuar. Ya no podía esperar más, ya no podía estar quieta, temerosa de lo que podría suceder. La decisión estaba tomada, iría directamente a la policía, con los documentos que había recopilado, las pruebas que confirmaban que la empresa en la que trabajaba no solo estaba siendo negligente, sino que estaba involucrada en actividades ilegales. Cuando llegué a la estación de policía, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que podía pasar después, y alivio porque finalmente estaba haciendo lo correcto. Me dirigí directamente a una de las oficinas del detective a cargo de casos financieros. ¿Estaba nerviosa? Claro que lo estaba. No tenía ni idea de si mi información sería suficiente para hacer algo. Pero no podía callarme. Detective López, dijo el oficial que me atendió, extendiendo su mano con un gesto formal pero amable. ¿En qué puedo ayudarte? Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que estaba a punto de decir. Tengo información sobre un fraude a gran escala en una empresa. He encontrado documentos que muestran irregularidades financieras, manipulaciones de datos y transacciones ilegales. Necesito que investiguen. El detective me miró por un momento, como si estuviera evaluando si lo que decía tenía sentido o si simplemente estaba inventando una historia para llamar la atención. ¿Tienes pruebas?, preguntó finalmente. Saqué los papeles que había estado guardando en mi carpeta, los cuales contenían los detalles más importantes de lo que había encontrado.
Los puse sobre la mesa con una mano temblorosa. Era como si, en ese momento, todo lo que había estado evitando se estuviera convirtiendo en realidad. Ya no podía dar marcha atrás. Esto es solo la punta del iceberg, dije, mi voz un poco más firme. Hay más, pero necesito que investiguen. Hay una red de corrupción dentro de la empresa que involucra a altos ejecutivos. Si no se detiene, las consecuencias pueden ser enormes. El detective comenzó a revisar los documentos. Cada página que pasaba parecía hacer que su expresión se volviera más grave, más preocupada. Finalmente, se detuvo y levantó la vista hacia mí. Esto es serio. Gracias por traerlo. Vamos a investigar, dijo, aunque pude ver que no me creía completamente. En ese momento, un peso gigantesco se levantó de mis hombros. Finalmente lo había hecho. Pero a la vez, no podía evitar preguntarme si en realidad estaba haciendo lo correcto. ¿Sería esta la decisión que cambiaría mi vida para siempre? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía. El detective López me citaba en la estación nuevamente. Mi corazón latió con fuerza cuando vi el número en mi teléfono. ¿Qué había pasado? Cuando llegué a la estación, el ambiente era tenso. Los oficiales parecían agitados, y el detective me recibió con una expresión grave. Laura, tenemos un problema, dijo, su tono serio. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Qué había pasado? ¿Habían encontrado algo peor? ¿Qué sucede? Pregunté, intentando mantener la calma. El CEO de la empresa, Joaquín Martínez, está involucrado en todo esto. Tenemos pruebas que vinculan su firma a las transacciones fraudulentas. Pero aquí está lo complicado, hay una investigación en curso sobre su implicación en crímenes aún más graves. Y resulta que, tú también estás en medio de todo esto. Mi estómago se hundió. ¿Qué quería decir con que yo también estaba involucrada? Yo solo había encontrado los documentos, yo no tenía nada que ver con las transacciones ilegales. ¿Yo? ¿Involucrada? Dije, sorprendida. No tengo nada que ver con esto, solo traje las pruebas. El detective me miró con una mezcla de desconcierto y preocupación. Lo que pasa es que Joaquín no es tonto. Ha estado haciendo todo lo posible para encubrir su participación en esto, y parece que tú has estado en el centro de todo sin saberlo. Hay gente en tu empresa que ha estado manipulando la información para incriminarte, para hacerte ver como la culpable. Estás siendo utilizada como chivo expiatorio. ¿Qué? ¿Cómo era eso posible? La confusión me invadió. La sensación de traición fue aún peor. Estaba siendo manipulada. Todo lo que había hecho, todo lo que había creído era parte de un plan para culparme. El detective continuó. Ahora que hemos dado con esto, te vamos a proteger. Tienes que estar preparada para todo. Van a intentar que te calles, van a intentar que todo se derrumbe. Pero tú no estás sola. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento me sentí abrumada. Estaba tan perdida en la magnitud de lo que acababa de descubrir que no podía comprender todo lo que estaba pasando. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo no vi que me estaban usando desde el principio? El detective me miró con seriedad, reconociendo la gravedad del momento. No te preocupes, Laura. Vamos a llegar al fondo de esto. Pero tienes que estar preparada para luchar, porque lo que viene va a ser duro. En ese momento, supe que no podía rendirme. Esto se había vuelto personal. La verdad saldría a la luz, y no importaba lo que tuvieran planeado para mí. Ahora todo dependía de cómo seguiría adelante. El peso de la responsabilidad, el miedo a lo que podía venir, pero también la determinación de hacer lo correcto. La historia apenas comenzaba, y la batalla por mi nombre y mi futuro estaba en su punto más crítico. Lo que siguió después de la reunión con el detective López fue un torbellino de emociones. Lo que había comenzado como un pequeño rayo de esperanza se convirtió en una pesadilla que no dejaba de crecer. Mi vida, como la conocía, ya no existía. Estaba completamente atrapada en una maraña de mentiras, manipulaciones y corrupción. Sentía que no había forma de salir de todo eso sin perder más de lo que ya había perdido. Pero no podía rendirme, no ahora que había llegado tan lejos.
El detective López me advirtió sobre lo que vendría, y tenía razón, la resistencia fue feroz. Las amenazas comenzaron de inmediato. Recibí mensajes anónimos, llamadas intimidantes y hasta personas que se me acercaban en la calle, susurrando que me callara, que abandonara todo, que sería lo mejor para mí. Algunos de ellos parecían estar demasiado informados, lo que me hizo pensar que la red de corrupción dentro de la empresa era aún más grande de lo que imaginaba. Todo lo que me rodeaba era un completo caos, y el miedo comenzó a consumir parte de mí. Una tarde, después de recibir una amenaza particularmente escalofriante, decidí que era hora de hacer algo aún más arriesgado. Llamé a Ana, la amiga que había sido mi apoyo incondicional desde el principio. Necesitaba contarle todo, aunque ya sabía que ella estaba tan involucrada como yo. Ana siempre había sido muy cautelosa, pero esta vez no podía callarse. Ana, dije, mi voz temblando mientras intentaba controlar el pánico que comenzaba a apoderarse de mí. Lo que está pasando es peor de lo que pensaba. No solo me están atacando, también están tratando de involucrarme en crímenes que no cometí. Necesito que tú también hables, que seas parte de esto. Si no, lo perderemos todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Ana sabía que el momento de la verdad había llegado. Sabía lo que significaba tomar ese paso. Pero por fin, su voz quebró el silencio. Te apoyo. Vamos a detener esto juntas. No podemos quedarnos calladas. Esta gente no sabe con quién se está metiendo. Al día siguiente, nos reunimos con el detective López y un pequeño grupo de abogados que se habían comprometido a ayudarnos a salir de este agujero de corrupción. Las pruebas que había reunido no solo eran más que suficientes para exponer la verdad, sino que ahora teníamos el apoyo legal necesario para enfrentarnos a los poderosos ejecutivos de la empresa. Pero, como siempre, la historia no sería tan fácil. Joaquín Martínez, el CEO, no era el único problema. Había más personas involucradas, y algunas de ellas tenían poderosos aliados que no iban a dejarse intimidar tan fácilmente. Las tensiones llegaron a su punto máximo en la reunión crucial con la junta directiva de la empresa. Fui acompañada por mis abogados, Ana y el detective López. Cuando entramos en la sala, la atmósfera era densa. Todos esos hombres y mujeres bien vestidos, rodeados de lujo, se sentaron con miradas frías, como si el simple hecho de estar allí fuera parte de su dominio. Ellos creían que eran intocables, pero lo que no sabían es que nosotros teníamos algo que les haría perder todo. Joaquín Martínez fue el primero en hablar. Su tono era arrogante, casi despectivo. Pensó que podría manipular la situación a su favor, como siempre lo había hecho. Pero esta vez, todo era diferente. ¿Qué es esto, Laura? Dijo Joaquín con una sonrisa falsa. ¿Crees que tus acusaciones van a detenernos? Yo soy quien maneja todo aquí. Tienes mucho que perder, ¿no lo ves? Recuerdo que en ese momento, el miedo que sentía antes se transformó en una determinación feroz. Miré a Joaquín a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente fuerte. No, Joaquín, yo soy quien tiene la verdad, y ahora la vamos a hacer pública. Ya no puedes manipularme. No puedes esconder lo que hiciste. En ese instante, mis abogados presentaron las pruebas, los documentos de transacciones fraudulentas, las pruebas de manipulación de datos, y las grabaciones que mostraban conversaciones incriminatorias entre los ejecutivos. Cada documento fue un golpe más a la fachada que habían construido. Vi cómo sus rostros se descomponían poco a poco, cómo sus sonrisas se desvanecían a medida que las evidencias comenzaban a hacerles el daño que se merecían. Pero lo peor llegó cuando presentaron las grabaciones donde Joaquín, en conversaciones privadas, confirmaba su participación en los fraudes. El ambiente en la sala cambió completamente. La arrogancia que había mostrado desapareció por completo. Él ya no era el hombre que controlaba todo, ahora estaba acorralado, y sus defensas caían una a una. En un intento por salvarse, Joaquín trató de desacreditarme, de decir que todo era un montaje, que yo había manipulado las pruebas. Pero no había vuelta atrás. Todo estaba documentado, cada palabra, cada movimiento. Los testigos no podían negar lo que había ocurrido. Fue una lucha larga y agotadora, pero al final, lo logramos. La policía comenzó una investigación formal, y las autoridades allanaron la sede de la empresa.
Joaquín y otros miembros de la Junta fueron arrestados, enfrentando cargos de fraude, lavado de dinero y manipulación de datos. Lo que comenzó como un proceso aterrador y lleno de incertidumbre terminó siendo la victoria más grande de mi vida. Sin embargo, a pesar de la justicia que se hizo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía liberada. Finalmente, había sido escuchada. El peso de la mentira se había levantado de mis hombros. Por otro lado, también sentía una tristeza profunda por todo lo que había tenido que atravesar. Las amistades que había perdido, la familia que se había alejado, y la vida que había quedado atrás. No era el mismo camino que había imaginado, pero era el camino que había elegido, y no podía arrepentirme de haber luchado por la verdad. ¿Qué aprendí? Que nunca debemos subestimar el poder de la verdad. Y aunque el camino sea oscuro y lleno de dificultades, la luz al final siempre llega para quienes tienen el valor de seguir adelante. Ahora, miro hacia el futuro con la cabeza en alto. He recuperado mi dignidad, mi vida, y lo más importante, la paz interior. Aunque el pasado no lo puedo cambiar, puedo controlar mi presente. Y eso es lo que me ha dado fuerzas para seguir. Reflexión final. Este capítulo de mi vida me enseñó que la verdad, aunque dolorosa, siempre prevalecerá. Y por mucho que nos intenten manipular, siempre debemos luchar por lo que es justo. A veces no es fácil, pero al final, es lo único que nos permitirá dormir tranquilos. Si estás pasando por algo similar, no dudes en alzar la voz, porque la verdad siempre será tu mayor aliado.